Muy buenas noches, estimados estudiantes. Agradecer en primer lugar a los organizadores y hacer un saludo extensivo al director David Pacosillo. Entiendo la preocupación de nuestro director en hacer conocer, ¿no? Y socializar el tema de la Ley 1178 y su relación, ¿no? En el tema educativo. Entiéndase, ¿no? Que el primer empleador que tenemos actualmente en Bolivia es el Estado y debemos, ¿no? Entender cómo funciona el Estado. Y uno de los requisitos que se pide en toda contratación es conocer los sistemas de control gubernamental, que es la 1178. Además, ¿no? El Estado también, ¿no? A través de sus instituciones, llámese municipios, departamentos o el Ministerio de Educación en su defecto, tiene requisitos un poco más flexibles que las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entre comillas, o entre paréntesis, las ONGs, ya que pide pocos requisitos. Entonces, es menester saber, ¿no? El tema de cómo funciona el Estado y de cómo nosotros estamos inversos en ella, ¿no? Dicho esto, ¿no? Estaríamos pasando a lo que es la ley 1178. Para entender la ley 1178, tenemos que más o menos comprender cómo ha surgido. Tenemos que entender que esta ley ha sido fruto o ha sido resultado de una crisis económica que se vivió en los años 80. Recuérdense que en los años 80 se promulgó, ¿no? El decreto supremo 21060. Pero sin embargo, a pesar de su implementación, seguía habiendo todavía una fragmentación administrativa en el Estado. No se contaba con sistemas apropiados y seguía cursando el tema de la corrupción. Entre ellos tenemos la Ley Orgánica de la Contraloría General, la Ley de Presupuesto, el sistema financiero, los principios de contabilidad que ahorita ustedes están viendo por pantalla. Todas estas leyes estaban divididas, fragmentadas, uno por cada lado, y no se contaba con un sistema de información confiable. Lo que hace la ley 1178, uno de sus logros, es aglutinar de manera resumida como una ley marco todas estas leyes. Las principales están en sus pantallas, pero no son, si ustedes tienen la ley, encontrarán las normas abrogadas, desrogadas en la última parte, de donde están los decretos supremos y algunos reglamentos. Este diagnóstico a, llevó hacer un análisis, ¿no? Porque la crítica a esas leyes fragmentadas se centraba más que todo en temas contables y no había un sistema de programación, lo que llamamos ahora un POA, ¿no? Tampoco se sabía cómo iba a funcionar una administración o un instituto o una unidad o qué iba a ser un ministerio o una secretaría y cómo se iba a controlar el presupuesto, ¿no? Lo que pasaba es que en los años 80 había un despilfarro del tema del dinero, ¿no? Y cuanto más se imprimía, se crecía se crecía la deuda. Y eso es lo que querían un cacho detener. Y para ello se necesitaba contar con un sistema presupuestario. Es decir, que ninguna autoridad se podía comprometer a ciertas políticas sin tener en cuenta el presupuesto. Los bonos, obviamente, y a veces el Estado, por tratar de satisfacer las necesidades de algunos sectores vulnerables, entre comillas, se comprometía el gasto público. Pero como no se contaba con el dinero en efectivo o en cajas fiscales, originamos pues una deuda.
un déficit, ¿no? Lo llaman los economistas. Pero otro de los logros es que también el presupuesto estaría aparte de la tesorería y crédito público, que sería otro sistema. En ese entendido, eh, se pretende con esta ley hacer, hacer un fortalecimiento al control fiscal. Todo lo que es la palabra fiscal, entiéndalo de manera sencilla, que se refiere al Estado. O sea, cuentas fiscales, control gubernamental a través de o el coactivo fiscal. O sea, toda la palabra fiscal se refiere al Estado. Entonces, esa es la ley para fortalecer la parte operativa de la institución, ¿no? Y para detener la crisis que se vivía en los años 80. Ahora, de manera resumida, lo que pasó en los años 80 fue pues un agotamiento, ¿no? En el sistema capitalista del Estado, ¿no? O sea, estábamos viviendo un estado de bienestar y ese estado de bienestar se traducía en dar exageradamente sueldos muy altos, bonos muy altos, subvenciones muy altos, y quieras o no, no, como no había un control efectivo, la corrupción era lo más, o sea, lo más cotidiano en la administración pública. Hasta se escuchaba, ¿no? Los dichos, ¿no? Si uno a veces, si uno entrevista a personas ya mayores de 80 años, de 90 años, si es que ustedes tienen la oportunidad, dicen, ¿no? O tienen la idea de que ser corrupto era un honor, ¿no? El que no roba es un tonto. Y esa idiosincrasia estaba bien arraigado, porque el sistema también lo permitía, ¿no? Entonces, al promulgar esta ley 1178 era para, de manera sustantiva, cambiar esa realidad. Y cierta parte sí lo logró, ¿no? Si bien hay una fuerte lucha en contra de la corrupción, pero ya no es tan legítimo como era antes, ¿no? Entonces, la 1178, si bien no lucha contra la corrupción de manera directa, pero tiene efectos colaterales, ¿no? Como es el fomentar el Estado de Derecho y el régimen democrático, ¿no? Y por los posteriores procesos coactivos fiscales ya se eliminaba también las condiciones de impunidad y por ello se fortalecía el control externo del sector público. En esta pirámide verán que la 1178 es la ley marco y en ahí se regulan los principios, directrices de todos los sistemas de control gubernamental. Es una ley instrumental que sirve para efectivizar los diferentes subsistemas. Y estos subsistemas, en la norma, está regulado por las normas básicas de responsabilidad, no, perdón, las normas básicas. Y las normas básicas pueden ser normas básicas de presupuesto, normas básicas de contabilidad, normas básicas de programación de operaciones, normas básicas de administración de personal y demás. En algunos casos está regulado por por un decreto supremo, como es el caso del decreto supremo 181, que es las normas básicas de bienes y servicios. Y eso es, y ese es un decreto supremo que realmente es muy utilizado y la más conocida en el ámbito público. Estas normas básicas también están reguladas por resoluciones supremas. Antes estaba regulado por ejemplo, el tema de planificación, pero después lo ha sido regulado mediante ley, por el tema del CIPIE, Sistema Plurinacional del Estado, ¿no? Lo interesante de las normas básicas es que hay órganos rectores. Los órganos rectores son las encargadas de actualizar y dar un seguimiento. Normalmente el órgano rector es el Ministerio de Economía. Antes se llamaba Ministerio de Hacienda. Después del Ministerio de Economía está el Ministerio de Planificación
Y en lo que se refiere al control gubernamental está el- la Contraloría General del Estado. Ahora bien, estas normas básicas, como están reguladas por decretos supremos por el órgano ejecutivo, tienen que ser regulados mediante resoluciones ministeriales o resoluciones, en este caso la universidad del HCU, o resoluciones rectorales. Tiene que haber un reglamento específico por cada entidad. Y la responsable de implementar estas normas básicas siempre va a ser la máxima autoridad ejecutiva, llámese rector, llámese ministro, o llámese director ejecutivo, o director general. Todas esas autoridades o alcaldes o gobernadores son los encargados para regular mediante reglamentos que se adecúen a la realidad institucional. Eh, Creo que no pueden ver, ¿no? ¿O alguien me puede confirmar si es que ven este cuadro? Está muy chico, parece, ¿no? Tal vez acercar un poco más. ¿Sí? O tampoco. Haremos lo siguiente, voy a compartir lo que es el Excel. Ya está mejor esta imagen. Todo esto, lo que ven en la pantalla, es, es la ley 1178 de manera resumida, muy resumida. Por este lado, si es que ven mi mouse, ahí está. Todo lo que está a este lado es el control posterior externo. Y este control posterior externo es ejercido por la Contraloría General del Estado. Pero antes de que sea ejercido por la Contraloría General del Estado, tenemos el control interno posterior, que está aquí. Este control interno lo ejerce normalmente la unidad de auditoría interna. La unidad de auditoría interna tiene varios tipos de auditorías. Entre las más comunes está la auditoría especial, que genera responsabilidad administrativa, civil y ejecutiva. Y tenemos la auditoría eh, de cumplimiento normativo, lo que hace referencia por cada gestión. En esta auditoría, eh, o tanto la auditoría y tanto la Contraloría General del Estado intervienen después de haber realizado la acción o la omisión. Es decir, ¿no? El año 2025 hacemos un gasto de 2 millones o de 4 millones, pero la auditoría no puede intervenir en este año, 2025. Por eso se llama posterior. En la práctica, lo interviene, el informe de auditoría ya estaría listo para el 2027, algo así, más o menos tarda un año a 2 años. E imagínense cuando llega la Contraloría. Cuando llega la Contraloría, saca una nota fiscal y con esa nota fiscal, si es que hay responsabilidad, se activa el control gubernamental a través de coactivos fiscales. Es decir, si es que hemos malgastado esos 2 millones, aquí a 2 años o 4 años te va a llegar ese proceso coactivo. No es que se haya olvidado el Estado. Y eso es uno de sus avances. Ahora bien, puede debatir en esta realidad, ¿no? Que algunos coactivos fiscales vuelven en los juzgados. Otros, evidentemente, tienen resultados, ¿no? Uno de los ejemplos aquí, tal vez a grosso modo, podemos señalar del postulante o pretendiente a postular a la presidencia, ¿no? Jaime Dunn. Entonces, Jaime Dunn
activado, ¿no ve? Estaba hace 20 años su proceso. Ha tenido que pasar por la auditoría y la auditoría ha tenido que pasar a la Contraloría General del Estado y se hace esa nota fiscal y se registra en los sistemas. Y difícilmente se borra en los sistemas, está cargado. Entonces, eso es uno de los pequeños avances que tiene la ley 1178 para combatir la corrupción o como un efecto colateral para combatir la corrupción. Ahora bien, los montos pueden ser variados, pero se pretende recuperar bastantes sumas de dinero, de 1 millón para adelante. Obviamente, con el gobierno de Evo Morales se han implementado otros controles, como la Procuraduría. Cuando es 1 millón para adelante, intervienen ya los abogados del Estado. Pero los abogados del Estado, tan solo en la práctica, recomiendan, entonces, y lo dejan en la práctica solo a la institución. Solamente recomienda, hágase, cúmplase, hasta cuándo van a realizar, ¿no? O cuándo lo van a recuperar. Lo malo de este sistema es que hay deudas de mínima cuantía, como del Jaime Du, ¿no? De $2, de 10 bolivianos, o sea, y todo es en dólares, todo lo transforman de bolivianos a dólares, es el criterio que se tiene. Pero lo malo de esta mínima cuantía es que para activar un proceso coactivo, pagas al abogado, haces los memoriales, coordinas con los juzgados, y eso nomás se eleva un monto considerable para el Estado, para la institución pública. Entonces ahí dice, ¿no? ¿Acaso no hay otra forma de cobrar que no sea un coactivo fiscal? Esas mínimas cuantías, porque hay bastante esas mínimas cuantías, que normalmente lo dejan en olvido, ¿no? Cuando lo necesitan de 100, eh, los 100 hacen nomás el trámite. Ay, no, lo que es actualizado actualmente es esta ley. Antes se llamaba el CISPAN, el Sistema de Planificación. Ahora se llama CPIE, ¿no? CPIE, Sistema de Planificación Integral, SPIE, del Estado. Esta ley 777 de 21 de enero de 2016, eh, casi es lo mismo, ¿no? Del otro resolución suprema, pero lo que cambia es que es un poquito más drásticos con los planificadores. O sea, el planificador decía, aquí, por ejemplo, en el campo de Mayaya, ¿no? Aquí se va, aquí a 3 años vamos a tener 30 millones de pies cúbicos, pero es algo ficticio. Pero los planificadores lo ponían y lo metían. Por ejemplo, en la universidad podemos decir, aquí vamos a tener 20 sedes, aquí a 2 años, 20 sedes, como hay 20 provincias, en cada provincia vamos a tener 20 sedes, y lo metía el planificador. En esta ley se endurece, ¿no? Si bien la ley 1178 es un modelo de gestión por resultados, era un poquito flexible para los planificadores. Ellos hacían una meta casi que no se podía cumplir en la realidad. Entonces, y esta ley es lo único de sus aportes, modifica la 1178 y lo deriva de manera tácita a responsabilidad administrativa. Si pones la planificación, normalmente se hace de 2 años y a 5 años. Entonces, si has planificado algo aquí a 2 años o a 5 años y no has cumplido la meta, y peor aún, no hay resultado alguno, entonces merece ser responsable de la administración pública y dar cuentas para ello. Ahora bien, este sistema, esta ley 777, demanda al plan de gobierno. Y este plan de gobierno en cada gestión va a cambiar. Actualmente se llama Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y Plan de Desarrollo Económico y Social 2025, 2021, el vivir bien. O sea, casi estos 20 años no ha salido eso del gobierno, ¿no? El de vivir bien.
Cuando tengamos el cambio de gobierno, esto va a cambiar. ¿Cómo es su eslogan? Capitalismo para todos, dice, ¿no ve? O salvar Bolivia, dice, ¿no? Entonces, todo eso va a cambiar. Depende también del ministro de Planificación, si lo va a hacer con decreto supremo o con ley. En algunos casos, de la gestión del expresidente Evo, no lo ha, a veces creo que uno no ha sido aprobado ni con decreto ni con ley, pero estaba ahí como base, lineamientos lo llamaban del vivir bien. Pero posteriormente se vio necesario que se apruebe este tema de la mediante norma jurídica para que tenga relación y que sea de cumplimiento obligatorio y que en concordancia con la implementación del sistema de planificación. Uno de sus aportes también de ese sistema es el tema del financiamiento externo. Eh, por ejemplo, ¿no? Si es que consigues una donación de UNICEF, digamos, para equipamiento de unidades educativas, si es en base a este financiamiento externo, hay un sistema, es sin. Y tienes que, creo que en esa época donde yo estaba, cada día tenías que poner en la computadora, en el sistema, qué día, o sea, qué has hecho en esta semana, qué has logrado en este mes. Y si no lo ponías, ya el Ministerio de Planificación ya molestaba a la MAI, ya molestaba al director o al ministro que estaba encargado en ese proyecto. Porque se entiende que el financiamiento externo tiene plazos fatales. Y si no cumples esos plazos fatales, el segundo desembolso ya no va a venir, porque no te dan el dinero de golpe, te dan el dinero de a poco, en 3 partes o en 5 partes. Y para desembolsar el siguiente, tienes que cumplir con todos los requisitos del primero, y así sucesivamente. Algo que antes no se hacía, se desembolsaba todo. Ahora, pero para desembolsar todo, o sea, para tener ese proyecto intacto, antes te piden que esté programado mediante POA. Y este POA, lo malo es que en la práctica, en teoría, tiene que estar elaborado por todos, hasta el último técnico, hasta el mensajero tiene que intervenir en la elaboración del POA. O sea, ustedes entenderán la clásica división, ¿no? Debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, ¿no? La clásica FODA, ¿no? Y todos tienen que participar en la elaboración, pero en la práctica no se realiza. Normalmente cuando se aprueba el plan de gobierno, este plan de gobierno, se repite en cada año los POAs, lo mismo. De los POAs se tiene el POAI. Ahora, el POAI es el Programa de Operaciones Anual Individual. Y ustedes, ¿para qué servirán eso, no? Eso sirve para contratar al nuevo personal o para evaluar al personal existente. En este caso se podría hacer un tema, puede ser un educador, puede ser un director, un técnico, un presupuestario o un abogado. Pero lo malo de estas POAs, como les dije, es que normalmente es un copia-fiel del año anterior. Solamente copian. Como ya se ha aprobado el gobierno, o no, el plan de gobierno, entonces todos tienen que estar alineados a al plan de gobierno y se repite en el POA y se repite en el POAI. Y en el POA está inscrito el presupuesto, la justificación de dónde se va a gastar el dinero. Puede ser en bienes o puede ser en la contratación de personal. Entonces, para tener un proyecto, para presentar un proyecto, se tiene que tener muy en claro eso, el POA. Y el POA es eso, ¿no? La formulación de objetivos y las acciones que se va a realizar y
cómo se va, y cada persona o personal en qué se va a encargar. No puede haber una repetición de acciones, algo que normalmente en esta última gestión se ha habido, ¿no ve? O sea, hay una repetición de acciones. Por ejemplo, en salud, ¿no? Está, por ejemplo, medicina tradicional, ¿no ve? Comunidad de la medicina tradicional, está también el Ministerio de Culturas o lo que era el Viceministerio de Descolonización, el tema del Ministerio de Educación también tenía, ¿no? Recuperaremos conocimientos ancestrales y se repetían las acciones en la práctica. Algo que y para evitar esas repeticiones, tienes que ejecutar esta organización administrativa. Ahora, la organización administrativa, ay, esta organización administrativa es la que eh, establece la institucionalidad, el rol de la institución pública. En esta organización administrativa está el análisis o el diagnóstico social que se tiene, ¿no? A qué sector de la sociedad se quiere satisfacer o qué problema social se va a cubrir. Para ellos te da también pasos para diseñar y te da pasos también para su implementación. Y aquí vela mucho el tema del control interno. Esta organización administrativa te ayuda, ¿no? A orientar cómo crear un ministerio, cómo crear una institución desconcentrada, cómo crear una institución descentralizada y algo, y hilando un poco más fino, cómo crear un municipio y demás, ¿no? Pero para que te aprueben el tema de la organización administrativa, por ende tienes que tener presupuesto. El tema del presupuesto es lo que menos críticas se tiene actualmente, es la que menos tiene. Por ejemplo, la organización administrativa es la que más críticas, o sea, es casi una norma casi en desuso, porque en la práctica dicen, no, creas ese ministerio, vas a crear esa institución, vas a hacer esto, vas a juntarlo esto, vas a unificar. Es lo que en la práctica es la organización administrativa, por eso es una normativa en desuso, ¿no? Porque las MAES intuyen, no hace una planificación seria. Y ahí vamos, ¿no? El otro sistema del presupuesto, y es la que menos crítica se tiene, ¿no? Y es la que más se cumple en toda la ley 1178. Y estamos en octubre, ¿no? Por ejemplo, desde el mes de septiembre, ya algunas alcaldías o instituciones públicas ya están elaborando su presupuesto. El presupuesto empieza pues, en septiembre, llega al órgano ejecutivo por octubre, noviembre y se aprueba en diciembre. Se aprueba en diciembre si es que nadie observa, obviamente, y si es que alguien observa, se puede aprobar mediante ley o fuerza de ley. Eso quiere decir que tan solo el presidente, sin autorización de la Asamblea Legislativa, lo aprueba. Porque es la que tiene menos críticas, ¿no? Porque es la que más urge y la que más se cumple porque es la distribución de los recursos existentes. Sin este presupuesto, no puedes hacer políticas públicas, no puedes contratar, no puedes asegurar los beneficios sociales del personal. Pero también, ¿no? El presupuesto, pues, cuando va a haber cambio de gobierno, el primer tema va a ser eso, la ley de presupuesto. Y lo que están trabajando los ministerios actualmente, lo más seguro es que el nuevo gobierno lo va a obviar y va a querer hacer un nuevo plan de presupuesto. Se va a erradicar algunas partidas presupuestarias, se va a aumentar tal vez otras, se va a tratar de cubrir autofinanciamiento. Y esta ley de presupuesto, todo el mundo lo espera, pero sin embargo, si bien cada año se aprueba, es también la repetición de varias gestiones de hace 10, de 20 años, de 10 años. Se sigue vigentando.
Y si es que tienen la oportunidad de ver la ley de presupuesto, van a ver cómo hay artículos. Queda vigente el artículo 8 de la ley 370 del año 2010. Y estamos ahora en el año 2025, ¿no ve? Pues hay eso. Entonces, eso medio que para los operadores o para los presupuestarios, medio que la lectura no lo hace tan fácil porque cuando sumas todas las leyes anteriores, ya es un manotreto, pues. Es un manotreto, es bastante grueso las disposiciones que quedan vigentes. Entonces, en ese entendido, eh, uno de los candados de la Ley General del Presupuesto o de los decretos que regulan este sistema de administración es que no se pueden mover las partidas presupuestarias que tienen relación al ámbito de la contratación de personal, la partida 121. La partida 121 es para los servidores públicos y es ahí donde tal vez a nosotros nos interesa, ¿no? La administración del personal. La administración del personal o este sistema, subsistema, regula el tema de la dotación, de la evaluación, del desempeño, de la movilidad dentro de la institución y también como su retiro, ¿no? Pero su carga presupuestaria, o sea, su dinerito, no se lo puede mover, lo que antes se hacía, ¿no? Nos hemos comprometido en construir un puente, ya, háganse unos 500 ítems, tranquilo lo gozaban antes, ahora no se puede. Y si es que alguien lo hace, ya es sujeto de responsabilidad, tanto administrativa y civil, y como son temas laborales, a una demanda laboral también. Es cierto, ¿no? Que el servidor público no está regido por la Ley General del Trabajo, pero los juzgados laborales, al ser un derecho humano en relación al trabajo, lo aceptan, lo aceptan. Y ahí tiene otro proceso laboral, otro proceso penal también que se puede ganar en la máxima autoridad ejecutiva. Eh, en la, Ahora bien, este personal necesita insumos, necesariamente necesita insumos. Y es otro sistema, llámese administración de bienes y servicios, en relación con las famosas contrataciones, ¿no? Las licitaciones y la crítica que se le hace, ¿no? A la contratación directa, ¿no? La diferencia entre una licitación y una contratación directa, la más significativa es que la licitación se presenta a varios proponentes, puede presentarse de dos a más, y el mejor o el que cumpla las especificaciones técnicas o términos de referencia es la que gana. En cambio, en una contratación directa, tan solo hay uno, es directa, ¿no? Su nombre también lo dice. En este campo se ha tratado, o de estos últimos 20 años, se ha tratado o sea, la ley 78 es el marco, ¿no ve? Eso es lo que hemos dicho al inicio, ¿no? Es el marco. Pero con el gobierno, con estos últimos 20 años, se ha tratado de hacer una paralela al sistema administrativo, al sistema de administración de bienes y servicios. Uno, regulado por la 1178 y otro, regulado por ley o por decreto supremo del órgano ejecutivo. O sea, en esto lo que estaba regulado era la contratación directa. Se autoriza al ministerio tantos a la contratación directa. Era criticado también porque esta figura legal, no tan legítima, pero legal a final de cuentas, era utilizado por el órgano ejecutivo, pero no por los municipios. Y la crítica era la siguiente, ¿no? Si bien el órgano ejecutivo está haciendo eso, ¿por qué los municipios no pueden hacer eso? ¿Por qué tienen que cumplir esto de las licitaciones? Las licitaciones son aquellos, o sea, se activan las licitaciones cuando hay un monto mayor.
Entonces, ese monto mayor no lo podían ejecutar y cumplir una licitación se cae, en la práctica se cae, porque a veces no está capacitado el personal. Y por una cosa, y como es un sistema, ¿no ve? Son de pesos y contrapesos. Por ejemplo, digamos, yo soy joven, quiero 50 cuadernos, no, digamos, 1000 cuadernos para distribuir a los estudiantes de una unidad educativa. 1000 cuadernos. Pero como soy novato en el sistema público, hago mi solicitud. Y como es una suma fuerte, esa solicitud llega a planificación. Lo que hemos dicho, ¿no? Tiene que ir a planificación. Aquí hace el sistema de planificación. Y el sistema y el planificador tiene que encontrar en dónde has puesto en tu PUA la compra de 1000 cuadernos. Normalmente cumplen ese paso. Y a esos 1000 cuadernos, después de haber cumplido con planificación, te remiten a presupuesto. Y presupuesto te pregunta, ¿tienes dinero para eso? Y antes era más fácil, porque tenías que comprometer por el año. Ahora es un poquito más complicado, tienes que comprometer la suma cada 3 meses o cada 2 meses. Y con la crisis que había, con el cosadito que estamos viviendo ahora tienes que solicitar cada mes. O sea, de manera teórica, ficticia, ¿no? Tú como tu unidad operativa que va a ejecutar la compra de 1000 cuadernos, tiene que solicitar la unidad de presupuesto o la unidad administrativa que reserven ese monto de dinero. Si no reservas ese monto de dinero, cae tu proceso. Y hay un poquito, actualmente han sufrido mucho. Después de cumplir con planificación, con presupuesto, te vas a jurídica. Y en jurídica te observan de todo. Ya está bien, ya tienes tu certificado presupuestario, o ya tienes tu PEPETO, ya tienes tu certificado de planificación, ya tienes tu informe de la unidad ejecutora, pero 1000 cuadernos de qué? Y como hay varios modelos, como hay varias especificaciones técnicas, no, tenemos que señalar específicamente cómo va a ser el cuaderno, si va a ser anillado, si no va a ser anillado, si va a ser con tapadura, sin tapadura, si va a ser con marcas, sin marcas, la más popular. Y con el fomento a la producción boliviana, es más todavía, tienes que tener un certificado donde diga que no hay en el mercado, no hay una empresa boliviana que se encargue de producir cuadernos a ese monto, o a esa cantidad. Entonces, como no cumples eso, vuelves a hacer. Vuelves al último, al principio, vuelves, perdón. Y al volver al principio, ahí se tarda. Eso has hecho en marzo. Tranquilamente llegas a octubre. Así son casi 6 meses que lo pierdes. Porque tramitar, por eso, para una institución pública de 60 servidores públicos o de 30 más o menos puedes salvar. Pero cuando la institución pública es de 200 personas para arriba, ya has perdido medio año. Y al perder el medio año, difícilmente puedes recuperar el tiempo perdido y lo que haces es al bajo costo, al bajo costo, al bajo costo y lo que quieres cumplir con tu POA, ¿no ve? Y es lo que ocurre en estas fechas. Octubre, noviembre, se quedan a dormir a veces, algunos que están comprometidos con proyectos, se quedan a dormir. Y a veces es un trabajo, a veces ingrato del servidor público, que a veces no se conocen eso, pero es tu deber de hacerlo también, porque tienes el deber de gastar. El que no gasta, o sea, como es un modelo de gestión por resultados, tiene que haber resultado. Y si no hay resultado, es también sujeto a responsabilidad pública. La responsabilidad administrativa es por acción y por omisión, por si acaso. A veces algunas personas tienen miedo de hacer, no hagamos, no hagamos, mejor la mejor respuesta es no hacer nada, dicen, ¿no? Pero no, igual viene un abogado o igual viene la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, ¿y por qué no has hecho?
igual tienes que hacer tu informe. Y si tu informe no convence a las máximas autoridades, te remiten a sumario administrativo, si es una falta leve. Pero si es una falta grave, como el caso de hospitales, construcción de nuevas instituciones, como hospitales, como escuelas, colegios, se puede decir que es un daño económico fuerte, te remiten a proceso administrativo, proceso penal y o activo fiscal, las tres responsabilidades. Eso es lo que se refiere al tema de bienes y el tema de servicios, ¿no? De servicios, un poquito más adelante tal vez podemos ver eso, pero normalmente de servicios donde yo he visto ha sido en los centros integrales, ¿no? En los centros integrales de desarrollo infantil, ¿no? De los municipios. Igual, ¿no? Como una forma de no cumplir la administración de personal, porque tampoco no hay recursos, ¿no? Y es una forma de evadir la 121 con los famosos contratos de servicios o contratos de consultoría. Y ahí también, seamos sinceros, donde personas que no tienen experiencia adquieren experiencia. Normalmente siempre son los recién egresados quienes optan por esos tipos de contrataciones. Podemos hacer un ejemplo ahorita, si es que, pues, como tenemos tiempo, vamos a hacer un ejemplo. En el tema de la tesorería y crédito público, eso sí es netamente técnico, ¿no ve? Es casi como, en la práctica es como un cajero, ahí está, el presupuesto señala que hay dinero, ¿no ve? Entonces, la tesorería se encarga de ver efectivamente dónde está ese dinero. Y normalmente ya todo está en el banco, ¿no? A excepto de algunas maniobras que algunas autoridades se animan a hacer, ¿no? El caso del fondo indígena, ¿no? Que en vez de poner a cuentas fiscales, lo han puesto a cuentas personales. Entonces, y obviamente critican, ¿no? A la ley, ¿no? La ley es colonial, la ley no te deja agilizar los proyectos, pero también son medidas de la misma ley para prevenir estos actos de corrupción. O sea, no se sabe dónde, no, o sea, municipios enteros han engañado el fondo indígena, municipios enteros. Pues porque no ha funcionado este sistema de tesorería y crédito público, ¿no? Normalmente, tesorería, su acción más importante es reconocer las firmas. Las firmas, a veces, cuando es un monto menor, tan solo el director de administración de finanzas es la que se encarga con su técnico de tesorería. Entonces, cuando es un monto un poquito mayor, se encarga en la misma MAI y se encarga el director de administración de finanzas y las dos firmas se necesitan. Esas dos firmas obviamente tienen que estar reconocidos por los bancos, en el banco. Difícil que es que te den los bancos el dinero si es que no están reconocidos, ¿no? El tema de contabilidad. Y el tema de la contabilidad es, ya bien, ya está programado el presupuesto, ya se sabe dónde está el dinero, ahora bien, ya hemos gastado el dinero. mm, ¿Cómo o qué tenemos que hacer para evidenciar que hemos hecho un gasto efectivo? Y normalmente se recurre a facturas. Y cuando una institución pública contrata servicios o bienes, le dan una factura. Eso es normal. Y de ahí no se complica uno. En donde se complica es donde en los municipios rurales o cuando el técnico viaja a lugares lejanos y no hay, obviamente no hay factura ahí, ¿no? Como no hay factura, lo que pasa es que no se tiene que descontar pues el impuesto de valor agregado, el 13% y el IT más, ¿no ve?
Y lo malo es que no se sabe si es 13%, 16% y lo descuenta. Y a veces hay que llamar, ¿no? Al técnico de contabilidad y él te ayuda. Y se hace una notita, o que la norma dice una nota factura o nota equivalente. Y, y mediante tu cuaderno la haces firmar a tu proveedor y descuentas los impuestos de ley. Y con eso lo solucionan. Pero en la práctica siempre hay fallas, siempre hay fallas, siempre. Ahora bien, estos sistemas que estamos aquí, todos estos sistemas, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, están sujetos a un control interno, a un control interno previo. ¿Qué quiere decir esto, no? De que tu jefe inmediato te tiene que corregir. Si es que como eres novato a veces o cuando eres nuevo en la institución pública, tienes pues tu jefe inmediato. Y en teoría ese jefe inmediato se lo sabe todo, o lo tendría que saber. Y ese jefe inmediato te tendría que corregir en todos tus informes o acciones. No te puede dejar solo. Entonces, a ese control interno previo, en la práctica tampoco funciona. Normalmente lo dejan a la suerte al técnico. Él sabrá, él lo va a solucionar. O el viejo dicho, ¿no ve? Lo meteremos nomás, el abogado lo va a solucionar, ¿no ve? Pero ese control interno previo, fíjense, ¿no? Recién se estaba tratando de regularizar, porque el control interno previo también es un sistema, también olvidado por la institución pública, conformado por las direcciones más importantes de la institución, puede ser jurídica, administración o planificación, más la MAI, que hace un seguimiento de todos los actuados cada mes o según se requiera. Pero en la práctica no hay eso, no lo hay, muy difícil. Siempre el trabajo es para el día de ayer y el día de ayer nunca acaba, lastimosamente nunca acaba. Y cuando se quería operativizar este control interno previo, lo que uno encontraba o se hace actualmente es el famoso maquillaje. Sí, no, meterlo nomás. Y el ministro o el presidente o el gobernador o el alcalde que se dé cuenta de eso, obviamente lo corrige y llama la atención al técnico o a los directores, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque las estadísticas son las que valen, ¿no? Es un ciclo vicioso, lastimosamente, lo que estamos o lo que se está viviendo, ¿sí? Este maquillaje se puede encontrar en las Fuerzas Armadas, en la policía, en las universidades, en los ministerios, hasta la misma Contraloría, porque la Contraloría es la encargada de recuperar, ¿no? O sea, de detectar el daño económico y a veces no hay, o sea, la Procuraduría, ¿no? La defensa legal del Estado, tampoco. Porque ese control interno previo, quiera o no, recae en la planificación, aquí al primer sistema. Bien, pero como somos una sociedad de conflicto, de presión, o sea, estamos aquí en una democracia representativa y una democracia participativa, y entre ambas democracias pelean, sucumben pues a la institucionalidad. Entonces, lo que hace la máxima autoridad ejecutiva es eh, improvisar. Entonces, al improvisar o a satisfacer necesidades que de manera coercitiva te están exigiendo, por ejemplo, ahorita no ha habido mucha presión en el tema educativo, ¿no? Más que todo se ha ido en el tema del medio ambiente, en el tema de la corrupción, no, pero en el medio ambiente es menester señalar cómo las cooperativas o cómo no, el sindicato de los mineros reclama y reclaman contra las cooperativas. Y las cooperativas que las uno, por ejemplo, no sé en qué municipio, el municipio de Viacha,
han contaminado el lago o los ríos, ¿no ve? Pero el municipio era el que tenía que velar el medio ambiente de ese territorio. Y la gobernación tenía que paralizar esas acciones. Pero por presión, obviamente no han dicho nada hasta que el daño ha sido evidente. Obviamente cuando hay legitimidad, decían al actuar el alcalde, el gobernador, hasta el mismo presidente de la paz, hagan lo que está haciendo Viacha y defiendan el medio ambiente, obviamente porque la marea estaba ya en otro lado, ¿no? El viento ya estaba soplando a otro lado, pero las cooperativas obviamente han ejercido presión y en otros municipios donde la informalidad o el contrabando es, es fuerte, inclusive ponen sus propios alcaldes. Entonces son comunidades fuertemente una economía informal, especialmente en las fronteras, donde la lucha contra la corrupción, la lucha contra el contrabando, obviamente no se cumple. La planificación no se cumple. Y al no cumplir la planificación, dañas la organización administrativa. A dañar la organización administrativa, no puedes calcular tu presupuesto. Al no calcular tu presupuesto, no puedes justificar nuevo personal porque se necesita siempre un nuevo. O sea, la necesidad siempre crece, ¿no ve? Al crecer la necesidad, necesitas contratar a mayor personal, pero como está dañado tu presupuesto, tu administración, tu planificación, no puedes justificar o sea, la contratación de un nuevo personal. Entonces se repite lo que el año pasado se está realizando. Y al no tener eso, bien en claro, también dañas la administración de bienes y servicios, dañas la tesorería, llevas la contabilidad, y otra vuelta estamos con el control interno previo. La improvisación reina, ¿no? Y obviamente cuando todo ya sale mal, y recién viene el control interno, lo que hemos dicho, ¿no? La unidad de auditoría interna, pero la unidad de auditoría interna, hacer una unidad posterior, mmm, o sea, lo que le critica, ¿no? O sea, no es una defensa inmediata, no es una solución inmediata. Ah, si hemos hecho daño o si hemos hecho una mala operación en esta gestión 2025, aquí a 2027, sí me van a notificar. No se libra. Esa parte sí está bien elaborado la ley, no se libra. Y especialmente cuando hay control social, ¿no? O si es que has hecho malas amistades, los mismas amistades te venden, ¿no? En la práctica. Y, y eso va a la Contraloría General. Ay, se salió. Entonces, de esa Contraloría General, mmm, ya está, esto creo que está mejor. Bueno, y aquí está cuando llega la Contraloría General del Estado, en esto, ¿no ve? Se hace lo que se hace, ¿no? El proceso coactivo. El coactivo fiscal, en teoría, es un proceso ya con sentencia, ya inicia, ¿no? La nota fiscal ya es la sentencia, pero en la práctica es un proceso que dura pues años, 2 años, 4 años. ¿Por qué? Porque simplemente los que son sospechosos, digámoslos así, se escapan del país o se pierden. Y o simplemente se pierden en la sociedad, no tienen autos, no tienen casas, no tienen familia, o sea, hacen aparecer todo eso y es difícil su notificación y es difícil ejecutar el mandamiento de apremio o secuestrar sus bienes y todavía secuestrar sus bienes, ¿no? Y la cuestión es que en la práctica el coactivo fiscal es muy difícil de ejecutar. En teoría es un proceso sumarísimo, es un proceso de fácil ejecución, pero ya los culpables, por así decirlo, a los supuestos culpables, no es fácil agarrarlos, se deshacen de todo. A excepto de que hayan declarado, ¿no? Su patrimonio, por ejemplo, Franklin Flores, ¿no?
tiene un patrimonio de 2 millones y le están acusando por una malversación de 60 millones o de 30 millones, pero ya tiene 2 millones ahí, ¿no? Se va, la Contraloría va a captar esos 2 millones, pero debe 30 millones. Entonces esos 30 millones quedan, pues. Y como la responsabilidad es solidaria, entre comillas solidaria, porque es a la fuerza la que tienes que responder. O sea, la MAI, en este caso el Franklin Flores y su director ejecutivo, o sea, su director de administración de la DAF, ¿no? Dirección Administrativa Financiera. Entonces, todos ellos tienen que responder, todos los que hayan intervenido en esa operación, pero como no tienen dónde de caer, o sea, como no tienen fondos económicos, el Estado muy difícilmente puede recuperar ese monto. Entonces, ahí está, montos, montos que no se recupera fácilmente. Ahora, ustedes me preguntarán, eh, ahora, dónde yo entro, no? O sea, esto es el monstruo, ¿no? Del Estado. Esto se aplica en todas las instituciones públicas, llámese órgano ejecutivo, y el órgano ejecutivo está compuesto por ministerios, instituciones desconcentradas, descentralizadas, los municipios, las gobernaciones, las Fuerzas Armadas, la policía, la educación, salud, y el tema de la Asamblea Legislativa, el órgano judicial con todos los magistrados, el órgano electoral, está en todo, obviamente en las universidades públicas. Lo mal, ahora bien, trataremos de hacer o de tratar de aterrizar. Hemos dicho, ¿no? Que aquí empezamos, en el plan de gobierno. Ahí se empieza todo. Y normalmente en los 5 años no se cambia. Yo les pregunto, ¿no? A aquellos que están atentos, en este plan de gobierno que va a introducirse, puede ser de Tuto o puede ser de Rodrigo, ¿no? Un capitalismo para todos o salvar Bolivia. En ese plan de gobierno que ellos tienen está el tema de profesionales en ciencias de la educación. ¿Han escuchado alguna propuesta relacionada a su sector netamente? ¿No, verdad? ¿O han escuchado a alguien? Bueno, el silencio otorga, dice, ¿no? Ninguno de los dos ha planteado el tema de los profesionales en ciencias de educación. Uno ha planteado la abrogación, otro la modificación de la ley Avelino Signani. Pero a no tener un plan de gobierno que incluye a los profesionales en ciencias de la educación, muy muy difícilmente va a ser incluido en el POA. Muy difícilmente se podría planificar una política pública de 5 años. Tendríamos que modificar ese plan de gobierno para introducir en la planificación y posteriormente ponerlo en el programa de operaciones llamado POA. Entonces, y en un plan de gobierno normalmente interviene lo privado y lo público, ¿no ve? Solamente ahorita estamos viendo el tema público, porque en el privado ahí ya nos vamos a perder porque es otro mundo. La Constitución Política del Estado reconoce 3 tipos, ¿no? De economías, ¿no? La economía estatal, la economía privada, la cooperativa, y ahora la cooperativa se la están reconociendo como otra economía, pero, y ahí también se agrega el tema del comunitarismo, ¿no ve? Estarías reconociendo 4 tipos de economías, ¿no? Actualmente solamente estamos viendo un solo tipo de economía, ¿no? Que es este caso el Estado. Entonces, en este plan de gobierno, digamos, ¿no? Ay, no, nos hemos acordado de los profesionales de ciencias de la educación.
Ya lo incorporaremos en el plan de gobierno, ya faltando unas semanas, en noviembre, en diciembre trabajan hasta medianoche, hasta las 3, y lo incluyen al profesional de ciencias de educación. Pero un momentito, ¿no? Hay en la Constitución Política del Estado, en el artículo 232, el principio de legalidad. El principio de legalidad te enseña y te manifiesta que el servidor público tiene que someterse a la norma previa, a la norma escrita, y que todas sus acciones deben estar sujetas o protegidas por el marco legal, por el marco legal. Ahora, a ver, yo les pregunto, ¿dónde está, en la ley Avelino Sillani, dónde está regulado la ley, o sea, los profesionales en ciencia y educación? ¿Dónde está regulado? ¿Alguien, para que no sea una, para que sea, no sea tan abusivo escucharme a mí mismo? ¿Alguien? Hola, hola. ¿Nadie? A ver, podemos buscar nosotros aquí, a ver. Bueno, hasta que les muestre en pantalla. Está en la ley, obviamente, Sillani, en el artículo 67. Y en el artículo 67 es muy claro, ¿no? O sea, los profesionales en ciencias de educación no pueden estar, pueden apoyar al sistema educativo, obviamente, pero no van a estar dentro del escalafón. Entonces, y es un fuerte candado eso del artículo 67 para ustedes, porque de manera diplomática están señalando, aquí está, están señalando que tú no puedes estar en la administración pública. ¿Se ve, no ve? ¿Me pueden confirmar si se ve? ¿Se ve? ¿Alguien? ¿Se ve? ¿Me puede? Sí, licenciado, se ve. Ya, entonces, ese artículo 67 de la ley Avelino Siñana, a ver, leeremos. Las y los profesionales en ciencias de la educación y pedagogía apoyan y fortalecen al sistema educativo plurinacional, cuyas funciones son desarrollar metodologías y técnicas de orientación educativa, psicopedagogía, educación a distancia, formación pedagógica, investigación, diseño curricular, evaluación de proyectos y procesos educativos, planificación y gestión educativa. Una maravilla, ¿no? El artículo, una belleza. Pero dice al final, sin incorporarse al escalafón docente. Y el escalafón docente es el primer requisito para estar en la administración pública de la gestión educativa. Si me permiten redundar, ¿no? A qué me voy, no? Ustedes saben que la educación actualmente es centralizada, ¿no ve? Al ser centralizada, hay un director a nivel departamental que se encarga del nivel educativo, ¿no ve? Entonces, ese director departamental educativo antes se encarga de implementar pues las políticas educativas a nivel departamental. Obviamente que son, que son propias del plan de gobierno, ¿no ve? Entonces, como, como ningún, como ningún aspirante a presidente está viendo este artículo 67, se va a repetir pues para ustedes. Lo mismo que hemos vivido hace 20 años atrás. La ley, no, 15 años atrás, digamos, diremos, porque la ley es del 2010, ¿no? La ley de Avelino Sillán. Entonces, vuelvo a repetir,
porque entonces la Dirección Departamental de Educación va a tener siempre una preferencia al ámbito del magisterio, porque el escalafón docente es para ellos y solamente para ellos, para ese sector. Y como es un requisito para incorporarse al sistema público, es un requisito esto, ¿no? Si bien no está regulado este artículo 67, pero tácitamente se lo está aplicando. Obviamente no a favor de ustedes, sino a favor del otro sector, magisterio. A ver, compartiremos esto más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, mm, ya no quiere compartir. Ya no quiere compartir, no quiere bajar. Por ejemplo, hay un reglamento, es la estructura de las direcciones departamentales de educación. Es un reglamento, o sea, la ley Avenida Signani tiene varios reglamentos y es uno de ellos. Y en eso está lo que estoy aseverando, ¿no? De que el director departamental de educación será convocado mediante compulsa. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Acaso para presentarse en esa compulsa solamente es podría ser para el magisterio? ¿Por qué no pueden presentarse otras profesiones relacionadas a la rama de educación? Porque el sistema educativo está dividido en tres, ¿no ve? El regular, el regular, formación de educación superior y el alternativo, el alternativo. Entonces, actualmente el magisterio está regulando la formación de educación superior, está regulando a la educación alternativa, donde no tiene experticia, según yo, ¿no? Según mi criterio, me puedo equivocar también, ¿no? Pero solamente este profesional es la que puede acceder a esos cargos. Y ahí también están divididos, ¿no? Los subdirectores para cubrir los sistemas. Entonces, esto es un candado que el principio de legalidad te dice que el servidor, el planificador, debe tomar en cuenta. Entonces, volvemos. Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo está? Buenas noches, colega. Quería hacer una pregunta, ¿se puede? ¿Sí? A ver, bueno, mi nombre es Zenón. Hemos visto evidentemente, ¿no? La ley está claro, el artículo 67 obviamente no está reglamentada hasta ahora, pero sin embargo, dentro de la evaluación de la educación boliviana, del sistema educativo boliviano, había intentos de evaluación y de pronto por ahí podía incorporarse de la reglamentación, aunque ha habido propuestas, evidentemente, en algunos sectores, en el caso de los municipios, por ejemplo, pero también era restringido, o sea, solamente eran personas que eran con algún cargo de autoridad, podían haber participado, pero en el fondo sabemos muy bien de que eso ya estaba digitado y simplemente por formalidad han hecho esos cursos, esos encuentros sectoriales y un poco para disimular también han estado intentando ir a Tarija, luego a Cochabamba. Bueno, en Cochabamba primero y ahí empezó los problemas y creo que se escaparon a Tarija y de ahí más para adelante y hasta ahora no se sabe nada. Bueno, eso es cuestión acerca de la reglamentación o por lo menos de acercarse a una evaluación para mejorar estos aspectos. Ahora, lo otro, ¿no? Eso como preámbulo, pero lo concreto, en caso, por ejemplo, de que el educador, obviamente, el profesional en ciencias de la educación, el que tiene doble profesión, podríamos decir, que es profesor, que al mismo tiempo también de ciencias de la educación, creo que no se hacen problema, digamos.
pero en el caso de que solo exclusivamente son profesionales en educación, en este caso, o sea, no normalista, en otras palabras, pero Exacto. hay muchos de ellos aspiran y han sido concejales, han sido alcaldes y todo lo demás. En ese caso, estaría aceptando la administración pública. Y bueno, esa es mi percepción. Y no siempre el hecho de que no es educador y no haya sido aceptado, digamos, porque ya al ser máxima autoridad ejecutiva de un municipio, un concejal o alguna otra autoridad, pues ese da inmediatamente luz verde para que también entre en el sistema. ¿Estamos en lo correcto? Hasta cierta parte. Eh, por eso, está clara la ley, ¿no? Tienen que apoyar al sistema educativo en elaborar proyectos educativos o gestión educativa, pero el alcalde es la máxima autoridad ejecutiva. Aparte de ver la educación, tiene que ver el tema de la defensa de la niñez, el tema de género generacional, el tema de la defensa de la mujer, el tema de la contratación de bienes y servicios, el tema de cumplir las promesas electorales que se ha hecho, ¿no ve? Y en este vaivén, ¿no ve? De sistemas representativo y sistema democrativo, perdón, sistema participativo y este sistema de democracia directa. En ese vaivén tiene que estar el alcalde. Por eso, repetiremos, el tema es que no, o sea, como hemos dicho, no en el POA, ¿no ve? En este POA hay un POAI, un programa operativo individual para cada servidor público. Entonces, eso, para un profesional en ciencias de educación, es casi, actualmente no se tendría que dar, no se podría dar. Porque Eso, como eso servidor, quiere, eso eso quiere decir que, en el sistema regular, pero ya, diferentes en el sistema alternativo y diferentes en el sistema de educación superior, pero en el sistema regular no se podría dar por ahí, excepto que cambien en la ley, ¿no? Y claro. o flexibilicen, o puedan flexibilizar, o sea, de interpretar la norma, ¿no? Como normalmente lo hacen los operadores políticos, ¿no? Tratar de reglamentar un poquito separando y jalar la interpretación en mérito al artículo 109, ¿no? De la Constitución Política del Estado, ¿no? De los derechos humanos son de aplicación directa. Pero eso es, Sí, pues, ahí vamos. Es a uno ver, de los problemas. Unos problemas específicamente, disculpe, específicamente, o sea que entonces un profesional en ciencias de la educación no puede ser alcalde ni concejal, porque, es decir, principalmente alcalde, y al ser alcalde ya se convierte en una autoridad ejecutiva, o sea, en una autoridad máxima ejecutiva. Entonces, eso quiere decir que no sería alcalde, en este caso, un profesional a en ver, ciencias de la educación. Zenón, ¿no ve? Sí, sí, sí. Zenón, para ser alcalde, ¿qué necesitas? ¿Cómo, cómo accedes a ese cargo público de máxima autoridad ejecutiva? A ver, en algunos casos, pues como es político, obviamente pueden, O sea, ¿cómo se dice? cerraremos Pueden esta querer idea. ser alcaldes, todo. Por ejemplo, como el caso Pues de la alcaldesa cerraremos, Chapetón, hubo Zenón, algo. pues, Zenón, cerraremos esta idea. O sea, para ser alcalde, lo primero es ganar la contienda política. Para ser alcalde, tienes que ser merecedor del voto, de un voto de confianza, ¿no? A través del voto popular. Ganar en las ánforas, ganar en el sufragio. Ese es el primer requisito para ser alcalde. Eso es. Y eso, lo que yo digo, es que ahí no te preguntan, ¿no? Tú eres profesional, económico, si no tienes título, ¿no? Todos entran, ¿no? Si es que has ganado por el voto popular, entras, pues. Si eres profesional en ciencias de educación y has hecho una buena campaña, entras, vas a entrar, obviamente.
Pero a lo que yo me refiero es que en esto de la administración del personal, por ejemplo, para dotar al personal no va a estar ahí. O sea, no, o sea, el primer requisito para entrar a la administración pública es regular el ingreso, la dotación. Y en ese ingreso y esa dotación te piden, pues, ¿no? 2 años de antigüedad, tener tu título en profesional, en provisión nacional y demás. Entonces, eso está regulado por esta administración de personal. Ahí yo me voy, es administración de personal. Yo creo que ahí está claro, ¿no? Ahí podemos ver que está claro, porque lo otro no podemos comparar, o sea, pues que la CAD es una autoridad electa, y el otro es un servidor público que es nombrado o designado mediante este sistema, administración de personal. Y obviamente esta administración de personal difiere, cambia, porque cada institución pública tiene un reglamento específico. Entonces, actualmente lo que está pasando es que esta administración de personal, o sea, darle un ítem o dar un contrato eventual en marco al decreto supremo 26.155, si no me falla la memoria, no tampoco se está aplicando. ¿Por qué no se está aplicando? Porque no hay país, no hay país. O sea, no hay un programa, o sea, no hay un perfil o términos de referencia. ¿Y por qué no hay términos de referencia? Porque el plan de gobierno no lo exige. O sea, y eso pasó en el gobierno de Evo Morales, eso pasó en el gobierno de Arce, y, y de seguro va a pasar en el futuro gobierno, porque en ningún plan de gobierno está incluido, ¿no? Y al no estar incluidos los técnicos, si no me piden, ¿para qué voy a hacer? Y además, como el principio de legalidad, ¿no ve? Tengo que cumplir lo que la norma indica, ¿no? No puedo ir más allá, ni tampoco menos, o hacer menos. Y ahí nos vamos al ejemplo, ¿no? De la administración de personal. Como no hay país, no pueden hacer esta administración, no pueden activar esta administración, este sistema, subsistema. Ya no poder activar este subsistema, se van aquí al subsistema de bienes y servicios. Cuando yo trabajaba en el Centro Integral de Integración Infantil allá en el municipio de La Paz, lo que se hacía era contratar o sea, había dos, contrato por consultoría, y obviamente tenías que inventarte los términos de referencia, pero no estaba tan ligado al plan de gobierno nacional, sino al plan de gobierno municipal. Y en ese plan municipal contemplaba, ¿no? Fortalecer la infancia temprana, ¿no? De 0 a 5 años. De 0 a 5 años, obviamente, ya estaba ahí el consultor del INE. Pero a veces eso la auditoría también observa, porque tiene que estar en el POA. Y ahí, como les he dicho, ¿no? Si un sistema no se cumple, arrastra los demás sistemas. Entonces, lo que optan después otras instituciones, ya no hacer consultorías, sino contratación de servicios. Y la contratación de servicios normalmente son de 2 meses o de 3 meses. Es la vieja crítica, ¿no? Cada 2 meses están cambiando de servidores públicos, cada 2 meses. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Porque es una contratación, entre comillas, disfrazada como una contratación directa. Y hacer una contratación directa tiene que ser de mínima cuantía para no romper con la 181. Recordemos que hemos dicho, ¿no? Que los municipios sí o sí tienen que cumplir la 181, el decreto de administración de bienes y servicios, no como el órgano, no como el nivel central, ¿no? Que se inventan decretos por aquí, por allá. Entonces, en ese vaivén, cuando contratan de servicios por 2 meses, 4 meses, y es realmente muy sufrido lo que yo veo, porque a veces te contrata por una mínima cuantía de 2.000 o el sueldo mínimo, y tienes una gran responsabilidad, tienes que cuidar a los niños, y no solamente a un centro, ¿no? Tienes que coordinar con los otros demás centros y ir hasta ahí. Y realmente es muy complicado lo que yo he visto, pero ahí está de bienes, de servicios. Pero ojo, ¿no? A los que están de servicios no se lo puede dar
no se puede dar una responsabilidad de los bienes, llámese cuadernos, llámese pupitres, llámese pisadas, crayones, todo lo que se necesita, ¿no? Para dar un servicio de educación propiamente dicho. No se lo puede dar. Pero al consultor de línea o al de ítem o el de contrato eventual, se le puede dar. Y eso es la disposición de bienes. Entonces, en esta disposición de bienes, a lo que estoy hallando ahorita, perdón, en este manejo de activos fijos. Entonces, normalmente al consultor o al responsable le encargan pues los 20 centros infantiles o los 20 y tantos bienes que hay. Y no son pues 20, son pues 500, son 200, son 100. Y eso es terrible de controlar. Imagínense, o sea, lo que se ha perdido, se puede perder los laptops, las cámaras, las computadoras, hasta las sillas los roban. Y en este decreto de bienes y servicios, el responsable es el que tiene que responder la pérdida de esos bienes. Ahora bien, si no está reglamentado, lo que lo normalmente pasa, que no está subreglamentado, porque hemos dicho, ¿no? Que lo tienen que reglamentar cada cada institución, hemos dicho, ¿no ve? Que lo tiene que reglamentar. Normalmente no los reglamentan y se queda con los decretos supremos o con las normas madres, con las normas básicas a nivel general. Y al no tener reglamentos, ya está pues a interpretación de los técnicos. Y a veces he visto casos que de un crayón que quieren hacer responsable. O sea, hay bienes que son duraderos y evidentemente hay un código que se lo pone ahí. Y ese código está pues como, o sea, en buenas condiciones, nunca pasa a deteriorarse o a depreciarse en el sistema, obviamente, ¿no? Y a no pasarse, ya, obviamente el crayón, el pupitre se desgasta, ¿no ve? Se desgasta, pero en el sistema está ahí como buenas condiciones. Y cuando terminas tu relación laboral o tu relación contractual, tienes que responder como si fuese nuevo. Y ese es solo otro problema. Tienes que hacer informes diciendo que han entregado en mal uso, en mal estado y otro. Y eso es uno de lo que tienen que cuidarse ustedes, porque normalmente no está reglamentado o subreglamentado, ¿no? Imagínense esos 20 centros infantiles, ¿no? Y a veces algunos no están acreditados todavía, ¿no? Y es más difícil todavía. Ahora bien, en el tema de, volviendo al mismo ejemplo, ¿no? Tú eres responsable de un centro infantil o obviamente te han contratado, puede ser por servicios, aunque mal, pero igual te lo han hecho, contrato de servicios, te lo han hecho por eventual, ya, está bien, pero en el tema de almacenes, obviamente hay centros infantiles que les dan comida, ¿no ve? Un refrigerio, pan, masita, harina, hacen, ¿no ve? Y a veces, no sé si ustedes han comprado alguna vez, sí, pues han comprado, ¿no? Todos hemos ido al mercado y el peso nunca es exacto, jamás es exacto. La gelatina, la harina, hasta el papel higiénico, nunca es exacto. Y obviamente cuando se les ocurre aplicar el control interno previo, viene a veces control social tal vez, o la MAI viene y te dice, o pesa delante de todos. Gelatina de 200 gramos, pesa 180. 180 gramos, 190 gramos. Ya es una compra irregular. Indicios de corrupción, te dice. O la harina. A ver, la harina, creo, ¿cuántos meses de duración tiene? ¿3 meses? ¿6 meses? Pero en la vida cotidiana, ¿cuánto lo hacemos durar la harina? Entonces, todos esos elementos, por ejemplo, he conocido un caso de la harina de que no, pues, el encargado ha tenido que charlar, pero no es charlar, hablar, conversar con la encargada de la harina, o sea, con la empresa, para que lo puedan cambiar cada 6 meses o cada tiempo, porque la compra tiene que ser por todo el año, ¿no ves? Pero como la harina tiene una poca duración, más bien, ¿no? La empresa no se ha hecho problema y
podido cambiar, pero si es que eso era ya conocido a nivel público, imagínense el problema, ¿no? Ya están comprando harina podrida con fecha de vencimiento y demás, ¿no? Entonces, ese tema también deben cuidarse, o con los que van a trabajar a futuro, ¿no? En los centros integrales o en el servicio de gestión social, ¿no? Los CDGs, ¿no? Eso siempre hay problemas de eso. Es algo que se da, que se da. Eh, en el tema de la tesorería, normalmente no, nunca he visto que manejen dineros, nunca he visto, pero sí he visto que elaboran informes legales, no, perdón, informes técnicos. Y normalmente los informes técnicos que lo elaboran es tema de una hojita, dos hojitas, ¿no? Eh, pero en lo que he visto, a ver, como lo sé, volviendo al mismo ejemplo, ¿no? Como la mayoría de las instituciones públicas también actúan pasando lo legal, por cumplir la gestión o por cumplir a los sectores sociales, no cumplen el procedimiento. Y a veces van y contratan un local para que funcione como un centro educativo, ¿no ve? O utilizan un ambiente de una iglesia, y obviamente el ambiente de las iglesias son siempre un poquito pobres, ¿no? Y obviamente no son las mejores condiciones. Entonces, el único consejo que ahí yo les podría dar, ¿no? Es que solamente se metan en el tema de enseñanza y aprendizaje, porque a veces algunos técnicos dicen, sí, evidentemente pasamos en cuatro paredes, el tema del piso está mal dañado, se empiezan a quejar y empieza el Servicio Departamental de Gestión Social, empieza a intervenir después, o los padres empiezan a quejar y intervienen, y ya es cierre, clausura total, y los niños botados allá. A veces el remedio es peor que la enfermedad, dicen, ¿no ven? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, no voy a decir en qué gestión, por las madres, ¿no? Había madres que tenían sus hijos de 0 a 5 años y obviamente han acomodado un ambiente, pero obviamente ese ambiente no cumplía con con normas técnicas, con ninguna norma técnica. Entonces, en ese momento hay que apelar al convencimiento de los mismos padres, los mismos que están interviniendo en la sociedad y comprenden. Porque a veces hay padres que dicen, cumpliremos la norma y al final no cumplen nada de la norma y la solución a corto plazo es clausurar. Y los niños ahí que hagan su vida, ¿no? Que busquen su destino ya en la calle y es muy complicado y difícil ver esa realidad porque no hay una solución a corto plazo. Bueno, entonces, como no hay el PO ahí, no se puede aplicar la organización administrativa, no hay presupuesto, no se puede aplicar la administración de personal y hay el control interno previo, no funciona, no funciona, porque la autoridad al ver esta realidad se da a la vista gorda, se da a la vista gorda. Y esto es más que todo por este tema, porque no hay, un pirámide que baja hacia abajo y no se puede, o sea, si pues, como baja y al fallar uno, ya como cadena va, no cumple como cadena. Por ejemplo, el último ejemplo que les puedo dar tal vez es que como no hay reglamentos, ahorita lo que llaman son protocolos de atención, ¿no ve? En los protocolos de atención, ¿en qué norma está? Están aquí, en el sistema de organización administrativa. Ahí está en el control que se llama ese, los protocolos, porque ahí supuestamente en teoría tiene que estar presentes los indicadores, o sea, cuánto de personal estás
atendiendo o cuánto de esa población afectada o vulnerable está siendo satisfecha con la política pública. Entonces, de aquí nacen los protocolos. Pero a veces los protocolos son tan estrictos que tampoco se puede hacer mucho. Aquí, a ver, aquí a 10 años atrás había un caso, había violaciones había denuncias de violaciones en los refugios o en los de los dependientes de los servicios departamentales de gestión social, en los CDGs. Y en el protocolo del municipio decía, ¿no ve? En caso, o sea, porque atienden niños, ¿no ve? No sé si han visto programas, proyectos que atienden niños de escasos recursos o a niños que son de calle o son niños de trabajadores, ¿no ve? Pero cuando estos niños o adolescentes ya tienen un seguimiento, ¿no? De la Defensoría o del SLIN, dice el protocolo o decía el protocolo de que tenían que, en caso de problema o abandono circunstancial de los padres, tenían que ir a dormir en el refugio. Yo me recuerdo porque había una madre que estaba a momentos de recoger a su niña y la profesora le llamó, o la educadora en este caso, no profesor, la educadora de ciencia de educación le llamó, y en ese preámbulo de 5 minutos se perdió el niño, se perdió totalmente. Y estaba pues allá, las educadoras también son expertas en eso, ¿no ve? De ubicarse de la psicología infantil y lo ubican después de 2 horas de búsqueda interna dentro de la institución en 2 plazas más arriba, más bien lo han encontrado. Pero el protocolo decía que en esos casos se tenía que remitir a los refugios a dormir. Y como, y como era un hecho circunstancial, los técnicos de ese momento han dicho, mejor nos obviaremos, ¿no? Obviamente, no es que, obviamente actuar así está mal también, ¿no? Pero ¿cuál es el discurso legal, no? El discurso legal es que el artículo 109 de la Constitución Política del Estado dice, ¿no? Y manifiesta que los derechos humanos son de aplicación directa. Y ahí también está colado el código de niña, niña, adolescente, ¿no? El interés superior del niño. Entonces, esos dos principios, si es que encuentras estas dificultades entre la norma y la realidad, ¿no? Ese choque entre norma y realidad, son dos principios que te pueden salvar de futuras responsabilidades administrativas. Porque quieras o no, la unidad de auditoría interna o la Contraloría General del Estado se exige a letra muerta. O sea, lo que dice el protocolo había que cumplir, pero a veces la realidad es mucho más que allá, ¿no? Mm, bueno, dicho esto, yo creo que estaríamos ya entrando a la ronda de preguntas, o si no estaríamos ya terminando el seminario, porque quieras o no, esto es el resumen de la ley 1178, todo este cuadrito, todo. Y obviamente la Escuela de Gestión Pública, la misma Escuela de la Contraloría, tiene cursos de cada uno, pero son de 2 semanas cada sistema, ¿no? De la responsabilidad administrativa, de bienes y servicios, del POA mismo, ¿no? Que lo ven con políticas públicas. Y verlo cada uno ahorita no alcanza también, ¿no? Ya estaríamos entrando a otro ámbito, ¿no? No tanto educativo también, ¿no? Algo que les interesa más que todo a ustedes. Muchas gracias, estimado magíster. No sé si alguien más de la audiencia tiene alguna pregunta. Podemos proceder. Ahí tenemos, Paola nos está escribiendo, Paola Condori. Dice, ¿de qué manera la ley SAPCO contribuye a la transparencia en la gestión de proyectos pedagógicos y de programas educativos? Interesante la pregunta. Por favor, magíster. La transparencia, ¿no? Igual, de la transparencia, más bien en este subsistema es donde vemos la transparencia. En el sistema de operaciones, y que es el POA. Normalmente el POA
se hace un examen. Cada 3 meses tiene que hacer el encargado de planificación hacer un seguimiento del cumplimiento de las metas o de las submetas. Entonces, en este cumplimiento de las metas se evalúa cada 3 meses y al final de año se hace una rendición de cuentas. Al principio era suficiente esto, era suficiente, pero han visto que mucho maquillaban los servidores públicos y en estos últimos 20 años se ha tratado, ¿no? O con la nueva constitución política del Estado se ha institucionalizado lo que llamamos el control social. El control social. Entonces, en teoría, este control social tiene que asistir en estos 3 meses, o sea, cada 3 meses, y verificar el cumplimiento de las metas, de los proyectos pedagógicos o de los programas. Los proyectos normalmente duran 2 años, los programas ya tienen una duración más larga, ¿no? Que puede ser todo el plan de gobierno, los 5 años. Normalmente, ¿no? Un proyecto se vuelve programa cuando ya cuando es necesario y se vuelve algo cotidiano en la vida institucional. Actualmente, esta rendición de cuentas o mini rendición de cuentas de 3 meses más el control social no ha sido suficiente. La democracia participativa y la democracia directa, si bien tenían que trabajar coordinadamente, está originando crisis institucional, deslegitima las instituciones. No se ha visto cómo, si bien era una buena idea al principio de tener a alguien que controle de la sociedad civil, pero la sociedad civil está también parcializado y quieras o no, al principio cuando se ha implementado el control social o la transparencia, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz también está aquí, se hacía la rendición de cuentas en departamentos bien lejanos, lejos, y con algunos dirigentes nacionales o municipales tal vez, y obviamente se aprobaba. En algunas veces se veía que no se aprobaba, pero en los casos que no se aprobaba la rendición de cuentas de los proyectos y programas, no pasaba tampoco a mayores. Por eso también el descontento social en la sociedad, ¿no? Y también por eso, ¿no? Originaba que este POA al final esté improvisado. Y cada semana había modificaciones, o hay modificaciones. Entonces, ahí en ese subsistema está el tema de la transparencia de manera activa. De manera pasiva, la transparencia está aquí, en la subsistema de contabilidad gubernamental. Los archivos contables no se tienen que desaparecer. Jamás se pueden desaparecer. Pueden durar 10 años, 20 años ahí, los archivos contables. Cuando no hay archivos contables, o sea, el dinero gastado y respaldado por las facturas o por las notas fiscales, ya es un llamado para que se active la auditoría interna, que en este caso sería el control interno posterior. Y si es un daño fuertemente, es un daño económico grande, se va a la Contraloría y se activa. Y se activa, ¿no? Y ahí se aplica la transparencia. O sea, para luchar contra la corrupción, todo tendríamos que mejorar los sistemas. Obviamente hay algunos subsistemas que han cumplido su rol, ¿no? Pero todo este sistema o sus sistemas de la ley SAPCO ayudan a que la corrupción no sea mucho. Pero sigue habiendo, ¿no? La corrupción por el tema de empresas fantasmas, ¿no? O ítems fantasmas.